Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este pequeño tutorial del reproductor de clave de mi. La idea es presentarte en unos pocos minutos todas las funcionalidades que tienes disponibles. Recuerda que si no hablas español, siempre podrás añadir los subtítulos en inglés si de esa forma te sientes más confortable para entender todo lo que quiero explicarte. Igualmente decirte que aunque este vídeo está grabado sobre un PC, también tendrás la versión móvil disponible. Actualmente, y si tienes un móvil Android, podrás descargarlo desde el Play Store. Igualmente, y si no deseas descargar la aplicación, siempre podrás acceder a través de la URL que te dejo en la descripción. Una vez accedas al reproductor, lo primero que tendrás que ver es si quieres acceder con usuario y contraseña o acceder como invitado. Si no deseas registrarte y simplemente deseas entrar como invitado, simplemente comentarte que algunas de las funcionalidades estarán limitadas. En caso de que desees registrarte, podrás hacerlo con diferentes planes, desde un plan gratuito hasta el plan full, que contiene activadas todas las funcionalidades. En este caso, y para poder contarte todo lo que ofrece el reproductor, voy a iniciar sesión con una cuenta full, es decir, una cuenta que tiene habilitado todo. Una vez accedas al reproductor, verás que tiene una interfaz muy sencilla. En la parte superior tendrás diferentes botones que te explicaré a continuación, mientras que en la parte inferior podríamos decir que tendríamos el típico reproductor con el play, el stop, etc. Pero antes de contaros todo eso, simplemente quería hablaros de esta primera partitura que aparece. Cada día y cuando accedáis al reproductor, lo primero que veréis será la partitura del día. Y es una partitura aleatoria de los múltiples ejemplos de partituras que he recopiladas en clave de mi. Por cierto, para todos aquellos que entréis como invitado o con el plan free, deciros que esta partitura no cuenta en vuestro límite diario de partituras que podéis visualizar. Y ahora sí, empiezo a contaros brevemente qué hace cada uno de los botones. El primer botón es el de selector de ejercicio. Si lo pulsamos, vemos cómo aparece y desaparece el selector. Desde aquí podrás elegir una gran cantidad de ejercicios que ya se han ido incorporando y que iremos incorporando con el paso del tiempo. Podéis elegir un instrumento que queréis estudiar, por ejemplo, trompeta. Dentro de trompeta podréis elegir entre una gran variedad de métodos disponibles, por ejemplo el arban, y dentro del arban podéis elegir entre una gran cantidad de ejercicios. Sobre este botón que aparece aquí, si pulsamos sobre él, nos llevará directamente a un link por si queréis adquirir el libro físico. El siguiente botón nos permite modificar el tempo de la partitura. Voy a dar al play para que lo escuchéis. Y aquí podemos controlar lo rápido o lento que se reproduce la partitura. Igualmente podemos activar o desactivar el metrónomo. Y si queremos volver al tempo original, hacer clic sobre el botón del medio. En el siguiente botón, el de pistas, podremos ver un conjunto de todas las pistas disponibles. Master se refiere al volumen general de la partitura. En metrónomo tenemos la posibilidad igualmente de activarlo, desactivarlo y elegir el volumen. Y por último, en este caso, que es el de trompeta, ya que es un ejercicio de trompeta, tenemos una gran variedad de opciones que elegir. Por ejemplo, podemos elegir qué instrumento queremos que suene, o cambiar la clave, y de esa forma poder estudiar el ejercicio en clave de fa. En el siguiente botón podremos configurar una gran cantidad de opciones tanto a nivel de partitura como a nivel general. Básicamente, mostrar u ocultar el reproductor. En compás de introducción podremos escuchar un compás previo antes del comienzo de la partitura. En partitura horizontal podremos cambiar el modo de visualización para ver la partitura en una única línea. En armadura podremos cambiar la tonalidad a la que está afinada la partitura, en este caso está en do mayor, pero podríamos por ejemplo cambiarlo a mi mayor. Igualmente podemos transportar por semitonos e ir bajando o subiendo como prefiramos. En transportar por octava de la misma forma podemos subir o bajar una octava. En nombre de notas podremos visualizar debajo de cada nota cuál es su representación, tanto en sistema anglosajón como en sistema do re mi. Si activamos el modo solfeo, lo que haremos será escuchar una voz que va recitando las notas, tanto en versión masculina como femenina. Y por último, el zoom nos permite agrandar la partitura o hacerla más pequeña. En cuanto a la pestaña de general, podremos cambiar el idioma, el tema de claro a oscuro, mostrar u ocultar las novedades al inicio de la aplicación. Ocultar cabecera se refiere a que cuando demos al play y pasen unos segundos, automáticamente se oculte todo para dejarnos más espacio visual para la partitura. En cuanto a sound font preferido, podemos elegir auto, que es como lo teníamos, es decir, que un ejercicio de trompeta suene con una trompeta, que siempre se escuche un piano, o elegir un instrumento personalizado para todo aquello que reproduzcamos. Afinación de tu instrumento, hay que tener mucho
mucho cuidado cuando se toque, ya que por ejemplo en este caso la partitura está hecha para una trompeta en si bemol, que es la afinación típica de la trompeta. Pero si por ejemplo tienes una trompeta afinada en otro tono, por ejemplo en do, deberías modificarlo aquí para que en el momento de reproducirlo se adapte a la transposición de tu instrumento. Por último, el modo estudio, cuando lo activamos, vemos que se nos abre una tercera pestaña llamada cuaderno. Si hacemos clic en esta pestaña, podemos ver que tenemos dos tipos de cuaderno, por día y por ejercicio. En por día podemos ver todos los ejercicios que hemos hecho en el día de hoy y que hemos valorado. Por ejemplo, si yo este ejercicio lo valoro y le doy una nota de 4 sobre 5 porque considero que lo he hecho bastante bien y doy a OK, automáticamente aparecerá en el día de hoy. De forma que si voy hacia atrás, puedo ir viendo todo lo que he hecho los días anteriores. En por ejercicio puedo ver todas las veces que he valorado este ejercicio sin importar el día, solo el ejercicio. Si por ejemplo cambio de ejercicio a uno que haya practicado otros días, por ejemplo el bombardino Arban, el ejercicio 1, y me vuelvo al cuaderno, si ahora me vengo a la parte de por ejercicio, vemos que este ejercicio lo hemos practicado en días anteriores, cada uno con una valoración. Igualmente, si alguna de las valoraciones queremos eliminarlo, simplemente debemos hacerlo con la papelera. Por último, deciros que no solo tenéis la posibilidad de elegir ejercicio desde el selector de ejercicios. Si os fijáis, al lado hay otro botón que nos permite cargar un ejercicio desde nuestro dispositivo, bien sea el PC o bien sea el teléfono. Si hacemos clic sobre cualquier ejercicio que tengamos en formato Music XML, podremos cargarlo igualmente. De la misma forma, para la versión de PC, no para la versión móvil, tenemos la opción Drag and Drop. Es decir, podemos elegir cualquier fichero que esté en nuestro PC en formato Music XML y automáticamente arrastrarlo. Como veis, lo estoy arrastrando y en cuanto me pongo encima, automáticamente me aparece la opción de soltarlo. Si en ese momento lo suelto, vemos que automáticamente nos carga el ejercicio sin problema. Como os he dicho, el único formato admitido actualmente es Music XML. Como siempre, deciros que cualquier error, crítica o sugerencia podéis poneros en contacto conmigo a través de info@clavedemi.com o a través de las redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Espero que este reproductor os ayude día a día en vuestra vida como músico. Me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo a todos y que lo disfrutéis.